La psicología es una ciencia. Para empezar, ¿qué es una ciencia? La ciencia, así como muchos otros conocimientos, nace de la filosofía. Mientras la filosofía se preguntaba el porqué de las cosas, la ciencia, o en ese entonces el empirismo, se preguntaba el cómo o de qué manera pasaban las cosas. Y mediante la deducción, la experiencia y la observación directa, nace el empirismo. Y aún no se desligaba por completo de la filosofía. Eso fue un proceso lento y gradual que se va dando con los siglos. Sin embargo, tuvo sus puntos de inflexión, no todos buenos, como el oscurantismo, que fue algo terrible para el conocimiento en general del mundo. Por ejemplo, las matemáticas se desarrollaron mucho por el lado de la India. El cristianismo y el oscurantismo mermaron todos sus esfuerzos para acercarnos a una verdad del mundo, ¿no? Sin embargo, lo bueno de estar tan abajo es que no te queda otra más que subir. Y así nació el renacentismo, que fueron los primeros en desarrollar una metodología, la cual constaba de pasos, es decir, un método. Este era la observación, la formulación de una hipótesis, la experimentación, la evaluación de resultados y la conclusión. Y bueno, personajes como Copérnico, que desarrolló el sistema heliocéntrico de la Tierra, fueron perseguidos por la iglesia, ya que aún estaba presente, ¿no? Sin embargo, hubo otros personajes, como lo sería Da Vinci, que con las herramientas que tenía, ¿no?, con el empirismo, logró hacer muchas cosas. Si podría decir las cosas que hizo o que desarrolló o que pensó, pues nunca terminaría. Dejémoslo en que desarrolló básicamente el empirismo, una idea donde estaba el empirismo como tal y la ciencia moderna, como la conocemos hoy en día, pues él estaría por el medio, ¿no es cierto? Es como que le aumentó el experimental, sentó las bases para lo que en un futuro sería la revolución científica, que sería llevada a cabo por Galileo y Newton. Estos son físicos, desarrollaron leyes físicas, ¿no? Se podría decir que la ciencia moderna, las primeras ciencias que se desarrollaron fueron la astronomía, el estudio de cuerpos celestes, la cual sirvió de base para otras ciencias. Posteriormente a esto se dio el salto para que el empirismo como tal, que estaba súper ligado a la filosofía, se desligara y ahora creara su propio categoría como tal, que sería la ciencia, ¿no? Se podría decir, aunque esos términos son un poco controversiales, ya que son un poco difíciles de poner ciertos áreas de conocimiento, pero ya que estamos en un video normal, ¿no?, para la clase, podríamos definir como ciencias duras, las cuales vendrían siendo la física, la química. Dentro de eso también serían las formales, como serían las matemáticas, álgebra, aritmética, ¿no?, geometría. Después terminaremos los conjuntos, o sea, las categorías, cómo se podrían categorizar estas. Entonces, con la ilustración hubo un boom. Nacieron la física como tal, la química y la biología con Charles Darwin. Y el método científico pues se dio como tal en este mismo periodo histórico. ¿Se acuerdan que les dije que se había separado de la filosofía? Pues no es tanto así como tal, ya que hay cosas como lo sería la lógica o la ética, las cuales pues no se van a separar de la ciencia. Y hay algo más importante, que es la epistemología, que básicamente es el estudio del conocimiento humano. Esto tiene varias corrientes, ¿no es cierto? Sin embargo, dentro de la categoría de filosofía, ¿no es cierto?, se encuentra la epistemología, así como la ética y demás cosas, se encuentra la epistemología, ¿no es cierto?, como en general todo, ¿no?, es parte integral de la filosofía. Entonces,
la metodología. La metodología es el estudio del método, básicamente. Se podría decir que es el estudio del método. Y el método es los pasos a seguir para lograr llegar a un conocimiento. ¿Ok? Entonces, no es cierto, ningún conocimiento se podría escapar de la filosofía como tal. ¿Ok? Solo aclaración, la filosofía sigue siendo importante y relevante. Ok, y aquí entramos más en el contexto de las ciencias duras y las ciencias blandas. Ok, si podríamos categorizar estas ciencias, las pondríamos en un gran círculo, ¿no es cierto? El conocimiento en general, cuál serían los conocimientos epistemológicos, o sea, la filosofía, ¿no? Filosofía. Podríamos poner a las ciencias en un subconjunto de esta, ¿no? Y dentro de esto, pues estarían las ciencias naturales, las cuales, pues, su objeto de estudio es la naturaleza. Y en base a esto se pueden desarrollar, pues, leyes, teorías. La ciencia se caracteriza por no ser dogmática. Aquí el concepto clave sería objetividad y subjetividad. Las ciencias naturales son objetivas. ¿Okay? Lo objetivo, por ejemplo, sería decir que el micrófono es más grande que este parlante, ¿no es cierto? Y lo subjetivo, en términos muy muy básicos, sería decir que, no sé, ese rojo me gusta más, el color me gusta más, ¿no? Eso sería algo subjetivo. Y algo que caracteriza a la ciencia es que es algo objetivo, es decir, que es medible y cuantificable, a diferencia de las ciencias blandas o humanidades en general, las cuales se caracterizan por su subjetividad. Esto no significa que sea algo así como que podamos decir lo que sea y es mi visión del mundo y tú la respetas o algo así, ¿no? Sino que subjetividad se refiere a que los autores tuvieron sus vivencias, sus experiencias, etc, etc. Y conforme a estas se fueron desarrollando para poder, no desarrollando, sino se fueron inspirando en sus vivencias para poder conformar sus teorías, las cuales fueron o van a ser comprobadas por diferentes cosas, ¿no? Algo interesante es que posterior a esto, las ciencias blandas desarrollaron cierto tipo de herramientas para convertirse más en ciencias un poco más, no tan subjetivas como por así decirse. Por ejemplo, la psicología desarrolló la psicometría, la cual nos dota de una herramienta súper importante para poder medir ciertas cosas, ¿no? Así como las ciencias sociales o claro, la sociología, por ejemplo, desarrolló las encuestas y sobre todo lo más importante para ellos es las estadísticas. ¿Ok? Y bueno, también dentro de las sociales estaría la psicología. Y aquí hay algo muy interesante, ya que la psicología formal o la psicología moderna como la conocemos hoy en día tendría sus orígenes en las ciencias duras, por así decirse, o en las ciencias naturales, ya que Wilhelm Wundt pues, desarrolló un laboratorio y dentro de ese pues, hizo experimentos y cuantificó, etc, etc. Sin embargo, posteriormente sería el psicoanálisis. Es muy controversial hablar de este, ya que no tiene una metodología del estudio. Es decir, es demasiado subjetiva. Probablemente esto sea, es decir, probablemente el psicoanálisis sea el culpable de que se tenga a la psicología pues más del lado
filosófico que del lado científico. Y bueno, no le resta valor el que no sea científico como tal, porque puede ser aplicado a otras cosas y no siempre profesionalmente, ¿no? A ver, Freud, por ejemplo, no tiene una metodología como tal, una metodología del estudio. Él era un médico, un neurólogo, que basa sus experiencias y a discutir con básicamente lo que se consideran filósofos de la mente, pues desarrolló sus teorías, ¿no? Posteriormente estaría Carl Jung, el cual pues también, ¿no?, desarrollaría conceptos más metafísicos como lo sería el inconsciente colectivo y así. Volviendo a la pregunta, que si la psicología es ciencia o no, la psicología es una ciencia, sin embargo no es una ciencia dura, es una ciencia blanda o humana. La psicología pertenece a las ciencias sociales, las cuales se caracterizan por ser subjetivas, por su replicabilidad no tan exacta, su precisión no es tan buena, o sea, no es absoluta, y que no es generalizable. Es decir, que no podemos tomar una teoría y pasarla a otras sociedades, ¿no?, ya que depende mucho de la contextualización. Por eso suelen ser los estudios sociológicos suelen ser tan específicos, ¿no?